Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a analizar y exponer un trabajo de investigación basado en un artículo original en el cual se utilizó la revista de salud adolescente, en el cual el artículo se llama Solo sí significa sí. La coerción sexual en las relaciones de adolescentes rurales. Esta fue una investigación realizada por Amy J. Capps, Davon J. Hensel y A.B. L. Hunt en el año 2018-2019. El trabajo es presentado por Cristian Daviana y Ortiz en el año 2020 con el tutor Alfredo Pugliese Jiménez de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Bueno, en el resumen del trabajo vamos a encontrar un propósito, unos métodos, unos resultados y unas conclusiones. En el propósito vamos a encontrar que el consentimiento sexual es importante para las relaciones sanas. Sin embargo, la coerción sexual es muy común y vamos a examinar modificantes de riesgo y los factores protectores capaces de coerción sexual entre los estudiantes de la escuela en una comunidad rural. Los métodos: se encuestó a estudiantes de 10º grado, que en el total fueron 442 en una zona rural del medio oeste en los Estados Unidos. Es un lugar de ingresos bajos a medios y son personas que no han recibido un programa de práctica sexual, basados en educación sexual y basados en la evidencia. La coerción sexual era un solo elemento: alguien con quien estaba saliendo o salía con usted obligado a hacer cosas sexuales que la persona no quería hacer en el momento. Se examinaron las asociaciones entre la coerción sexual y la demografía, los comportamientos de riesgo, la autosatisfacción sexual, también los comportamientos, relación de control, la comunicación entre padres y las experiencias adversas en la infancia. En la introducción podemos tener que el consentimiento sexual y la coerción son importantes problemas de salud de los adolescentes entre los estudiantes de secundaria, que informaron de citas en el año pasado, en el cual el 68.3% tuvieron citas. El 11% de las mujeres y el 3% de los hombres dicen que habían sido forzados a hacer cosas sexuales que ellos no querían hacer. De riesgo y de protección, hay factores en la coerción sexual que incluyen factores individuales, por ejemplo, comportamientos sexuales, así como la relación, y factores familiares, por ejemplo, la comunicación y la relación y la calidad de la misma y las experiencias adversas que se han tenido en la infancia. Existen diferencias de género: con las mujeres hay más probabilidad de informar consistentemente tasas de ser víctimas de coerción sexual. Esto puede conducir a resultados de salud sexual y reproductiva más pobres. En particular, para las niñas adolescentes, la mayoría de los estudios de enfoque de coerción sexual en jóvenes adultos y de zonas urbanas. Se necesitan datos para los adolescentes rurales, ya que estos jóvenes con frecuencia tienen poco acceso a los servicios de salud sexual y de la educación sexual integral. Examinamos los factores de relación y las familias individuales asociados con la coerción sexual entre los estudiantes de la escuela en una comunidad rural. Bueno, se usaron unos materiales y un procedimiento estadístico y una muestra. La muestra fue que los participantes en las clases de salud de 10º grado, que fueron 442 en total, completaron una encuesta, que fue el método estadístico en este caso. Fue una encuesta de papel antes de recibir un programa de prevención del embarazo adolescente, basado en la evidencia en un condado rural del medio oeste de bajo a medio ingreso en los Estados Unidos. Esto se realizó en septiembre del 2016 hasta mayo del 2018. Fue el tiempo que duró la investigación. La variable del resultado en la coerción sexual es una adaptación de la asociación Risk Behavior Surveillance System, y preguntó: en su vida, ¿tiene o ha tenido una persona con quien estaba saliendo o sale actualmente con usted? La otra pregunta es: ¿lo ha obligado a hacer cosas sexuales que usted no quiera hacer, tales como besar, tocar o ser obligada a tener relaciones sexuales? Los factores de riesgo son la edad, el género, la raza, el origen étnico, el sexo. Si también se preguntaron si había tenido ya sexo alguna vez, sí y no, si había tomado alcohol antes y también si tenía un uso actual del consumo de la marihuana. Bueno, en la encuesta se preguntaron datos como la edad, que el rango era de 13 a 19 años. La población, en este caso la raza, el origen étnico, eran blancos, latinos, nativos americanos y afroamericanos, siendo en mayor cantidad los latinos.
si habían tenido relación sexual con experiencia, mujeres y hombres sí y no, y la familia si hablaban sobre el sexo, si no hablaban, y también si habían tenido algún problema en la infancia. Mayormente las mujeres tuvieron mayores problemas en la infancia que los hombres. Las familias muy poco hablaban de las personas, en este caso no hablaban de los temas de la salud sexual, y el rango de coerción sexual experimentado fue en mujeres, en este caso un 46% y en hombres de un 16%, en el cual las mujeres ocuparon la totalidad mayor de la muestra en la encuesta. Es decir, que las mujeres fueron el género que más sufrió de coerción sexual, unido a las variables de la relación con control, ya con experiencia, con la variable de la familia y con la variable también de la edad y también asimismo de la raza o la etnia. En los resultados, aproximadamente el 22% de las mujeres y el 8% de los hombres habrían sufrido la coerción sexual al menos una vez en su vida. Las diferencias de género surgieron en el riesgo asociado y los factores de protección, incluyendo los factores que controlan las conductas de la relación, los padres y la comunicación de los adolescentes sobre el sexo y las experiencias adversas en la infancia. Las conclusiones del trabajo nos llevan a que la coerción sexual es común entre los adolescentes en las comunidades rurales. Las intervenciones de prevención deben dirigirse a modificadores de riesgo y los factores protectores para cada situación. La conclusión del trabajo. La conclusión habla sobre que la coerción sexual es común en los estudiantes de 10º grado en una escuela secundaria rural del oeste de los Estados Unidos, con las niñas que experimentan tasas más altas que los varones. Las tasas reportadas en el estudio fueron el doble que una muestra representativa a nivel nacional, donde las mujeres obtuvieron un 22% versus los hombres que tuvieron un 11%. Esto fue una encuesta que se hizo a nivel nacional. Y los hombres también ocuparon un porcentaje del 8% versus un 3%. El 8% hablaba sobre ser víctimas de coerción sexual, 3% sobre no referirse al tema, las mujeres el 22% a ser víctimas de la coerción sexual, el 11% a no referirse al tema. En las comunidades rurales tienen menos acceso a los servicios de salud sexual y también de educación sexual e integración médicamente correcta, y pueden contener papeles más tradicionales de género, con una mayor aceptación de la violencia interpersonal dentro de las relaciones, dificultades con los padres y la combinación de los adolescentes sobre el sexo se asociaron con la coerción sexual tanto para hombres y mujeres. No está claro en qué dirección funcionan estos efectos, aunque los padres adolescentes en su eficiencia de comunicación podrían poner a los jóvenes en riesgo de sufrir la coerción, que habla de la experiencia. También puede estar menos dispuestos a hablar con sus padres, los mismos jóvenes. Como la coerción puede ser una experiencia vergonzosa y las expectativas de los roles parecen ser importantes, la violencia intrapersonal y el no involucrar a los padres en las discusiones sobre el sexo son consistentes con las expectativas más tradicionales de la masculinidad. Asimismo, aquí también podemos observar toda la bibliografía que se usó para tener en cuenta en este trabajo de investigación. Muchas gracias.